Sus padres le revelaron a 10.000 metros de altura que en realidad no eran quienes decían ser. Papá y mamá no eran argentinos, sino espías rusos encubiertos. Durante más de una década, aquella familia llevó una vida aparentemente normal en Buenos Aires, sin que nadie, ni siquiera sus propios hijos, sospecharan la verdad. Una crónica judicial de cómo una pareja de agentes secretos del Kremlin se infiltró en la Argentina con identidades falsas, crió a sus hijos en el país, se infiltró luego en Europa y terminó desbaratada por una investigación internacional. Espías ilegales que supera cualquier ficción y expone fallas de seguridad interesantes. Vida oculta bajo identidades falsas en Buenos Aires. La película de Señor y Señora Smith, no, pero casi. A veces la realidad supera la ficción, y el video del que vamos a hablar el día de hoy es un caso que parecería sacado de una serie o una película, pero es la realidad misma. En pleno vuelo hacia Moscú, dos nenes argentinos descubrieron que toda su vida fue una mentira, que todo lo que creían como cierto era falso. La historia empezó a gestarse a fines de la década del año 2000. Artyom Dulstev y Anna Dulsteva, oriundos de Rusia, fueron enviados por la inteligencia de Moscú a Sudamérica con una misión encubierta. Llegaron a la Argentina con pasaportes extranjeros y nombres ajenos. El primer rastro de Dulstev en el país data del 19 de octubre de 2009. Ingresó con documentación austríaca bajo el alias Martin Hausmanniger, realizando varios viajes por la región. Años después adoptó otra identidad. En julio de 2012 entró por el puerto de Buenos Aires llamándose Ludwig Gish, supuesto ciudadano austríaco nacido en Namibia en 1984. Con ese nombre iniciaría su nueva vida en Argentina. Dulstev, ahora Gish, se movió rápidamente para obtener papeles argentinos. Se dirigió a la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, donde declaró falsamente ser hijo de una ciudadana argentina llamada Helga Tachke. Presentó una partida de nacimiento extranjera para avalar su historia y sorprendentemente consiguió la ciudadanía argentina por opción en pocos meses de 2012. Así obtuvo DNI y pasaportes argentinos legítimos, además de un número de contribuyente, el CUIT, y hasta registro de conducir. Con identidad ya legalizada, fundó una pequeña empresa de tecnología, DCM and IT, que le servía de fachada económica, declarando trabajar en servicios informáticos. Instalado en un departamento de Belgrano, Ludwig empezó a aparentar y construir una vida común. Abrió una cuenta bancaria, empezó a pagar impuestos, se dio de alta en el monotributo, entonces su figura o su estructura frente a FIP parecía válida. La realidad es que también sus movimientos financieros reales eran bastante modestos, pero todo venía financiado por detrás. Dulstev, el espía, estaba enterrando sus raíces rusas bajo la identidad de un argentino adoptivo. Por su parte, Anna Dulsteva también se sumó a la farsa con otra identidad. El 17 de septiembre de 2012 arribó al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Aeroméxico bajo el nombre María Rosa Meyer Muñoz. Presentó un pasaporte mexicano y declaró haber nacido en Atenas, Grecia, en 1984. A diferencia de su pareja, ella optó por la vía ordinaria para naturalizarse. Obtuvo primero la residencia temporaria y tras 2 años viviendo legalmente en Argentina, tramitó la ciudadanía argentina en 2015. Desde ese año, su domicilio registrado también fue el departamento de la calle O'Higgins en Belgrano, compartiendo así la coartada doméstica con Ludwig Gish. Recién llegada al país, Anna se presentó como galerista de arte de profesión. Pronto montó una galería online llamada Art Gallery 514, con presencia en redes sociales, que le permitiría simular actividad laboral legítima. Esa galería de arte era en realidad una pantalla. Organizaba muestras modestas y ventas esporádicas, suficientes para tejer una aparente trayectoria profesional, mientras mantenía encubierta su verdadera misión. Entre 2012 y 2015, esta pareja de espías rusos consolidó su vida en Buenos Aires. El 14 de junio de 2013 nació su primera hija, Sophie, y el 5 de agosto de 2015 tuvieron a su segundo hijo, Dani. Ambos nacieron en un reconocido hospital público del barrio porteño de Almagro, adquiriendo automáticamente la nacionalidad argentina. 3 semanas después del nacimiento de su hijo varón, el 14 de septiembre de 2015, Gish Dulstev y Mayer Muñoz Dulstev contrajeron matrimonio civil en la ciudad de Buenos Aires. Ante la ley argentina quedaron formalmente unidos como familia. Él declaró la profesión de comerciante y ella de organizadora de eventos. Cumplieron así con todos los pasos para cimentar una vida normal y respetable ante los ojos de cualquiera. En el barrio eran vistos como inmigrantes pacíficos y trabajadores. Sus vecinos no notaban nada extraño. Los nenes jugaban y asistían al colegio como cualquier chico porteño, y en el hogar solo se hablaba español. Los espías incluso criaron a sus hijos en la fe católica, acorde a la cultura local. Con el paso del tiempo, la inmersión fue tan profunda que los agentes casi olvidaron su propia lengua materna. En privado seguían usando español,
y a veces algo del inglés, para no delatar sus orígenes. La fachada era impecable. Argentina les había dado un nuevo nacimiento administrativo y bajo la cobertura de Ludwig Gisch y María Rosa Meyer habían echado raíces falsas en suelo argentino. Cumplía la primera parte, que era infiltrarse con identidades argentinas. Continuaba la segunda etapa del operativo, que era infiltrarse en territorio europeo. En 2017, la familia empacó su vida porteña y partió rumbo a Eslovenia. Oficialmente, los Gisch-Meyer dejaron Argentina aduciendo problemas de inseguridad y buscando un futuro mejor en el exterior. Sin embargo, todo formaba parte del plan diseñado por la inteligencia rusa. Sus pasaportes argentinos en mano se establecieron en Ljubljana, la capital eslovena, presentándose ante todos como una familia argentina más. Mantuvieron sus personajes. Artem Dulstev, bajo el alias Ludwig Gisch, siguió figurando como experto informático y emprendedor tecnológico, incluso fundando una supuesta startup en Eslovenia. Ana Dulsteva, como María Rosa Meyer, continuó explotando su disfraz de galerista de arte. Abrió una pequeña galería en línea bajo el nombre Art Gallery 514, al igual que en Buenos Aires, e hizo contactos en el mundo artístico local. Llegó a ganarse la confianza de artistas eslovenos y de otros países. Por ejemplo, invitó a exponer a pintores que jamás sospecharon estar tratando con una agente rusa. Parecía argentina, muy dulce y muy amable. Recordó más tarde una artista holandesa que trabajó con María Rosa sin imaginar su doble vida. La inserción de los falsos argentinos en Europa coincidió con un periodo álgido en el espionaje internacional. En 2018-2019, a medida que crecían las tensiones entre Moscú y Occidente, sus viajes al extranjero se intensificaron. Dulstev Gisch realizó numerosos viajes por la región con pasaporte argentino. Unas 16 salidas internacionales entre 2002 y 2022 visitando Brasil, Uruguay, Países Bajos y Alemania, entre otros destinos. En Ljubljana, la pareja alquiló una casa en el tranquilo suburbio de Cruz, donde se presentaban como una familia extranjera acomodada. Inscribieron a sus hijos en un exclusivo colegio bilingüe, el British International School de la ciudad, pagando cuotas muy por encima de lo que habían declarado en sus ingresos. Esto solo fue posible gracias al respaldo financiero secreto que recibían. La inteligencia rusa proveía fondos para sostener su alto nivel de vida encubierto. Los investigadores luego descubrirían que los espías guardaban en su residencia un escondite con $500.000 en efectivo, presuntamente dinero para operar y quizá financiar a otros agentes en Europa. A pesar de su éxito inicial infiltrándose en Eslovenia, la tranquilidad de los Gisch-Meyer no duraría. En febrero de 2022 estalló la guerra en Ucrania y, como consecuencia, los países europeos endurecieron su postura contra las redes de espionaje rusas. En marzo y abril de 2022, Eslovenia, miembro de la Unión Europea y la OTAN, expulsó a 33 diplomáticos rusos sospechados de espionaje, sumándose una expulsión masiva de agentes encubiertos por toda Europa. El director del MI5 británico reveló entonces que más de 400 espías rusos legales, con cobertura diplomática, fueron expulsados en el continente, asestando el golpe estratégico más significativo contra los servicios de inteligencia rusos en la historia europea reciente. Privada de muchos de sus operativos oficiales, Moscú recurrió con más intensidad a estos espías ilegales en el mundo. Estos espías adormecidos, activándolos para llenar estos vacíos de información que tenían por estas medidas mucho más contundentes y duras contra Rusia y todo su personal diplomático. Artyom Dulstev y Ana Dulsteva eran parte de esa reserva oculta. De un día para el otro, su misión pasó de la etapa de infiltración silenciosa a la de acción. El aumento de su actividad no pasó inadvertido para los contraespionajes occidentales. De hecho, el MI5 británico y otros servicios europeos ya le seguían el rastro. Se supo luego que la pareja viajaba con frecuencia al Reino Unido bajo su fachada empresarial. María Rosa organizó exposiciones de arte en Edimburgo y ambos volaron varias veces a Londres y Escocia, supuestamente por negocios, lo que encendió las alarmas en la inteligencia británica, quien alertó a las autoridades eslovenas de que esa aparente familia argentina podía ser en realidad un dúo de espías rusos. A partir de este aviso, los eslovenos iniciaron una discreta vigilancia sobre los Dulstev.
Luego de meses de sigiloso seguimiento, la policía eslovena decidió actuar. La madrugada del 5 de diciembre de 2022, agentes especiales rodearon la casa de Cruz donde vivía la pareja. Habían escogido el momento cuidadosamente. Según trascendió, querían sorprender a los espías con las manos en la masa, es decir, mientras se comunicaban clandestinamente con Moscú usando equipos especiales fuera de las redes telefónicas o de internet. El operativo fue un éxito. Tanto Ana Dulsteva como Artem Dulstev fueron arrestados ese día, sin incidentes mayores, poniendo fin a su vida encubierta. Sus vecinos atónitos vieron cómo aquella familia reservada y amable era sacada de su hogar por agentes de seguridad. Recién, tras el allanamiento, se enteraron de quiénes eran realmente Ludwig y María Rosa. El allanamiento confirmó esas sospechas. En la casa se incautaron dispositivos electrónicos encriptados y la cantidad de dinero en efectivo que se suponía, esos $500.000. Y no solamente eso, sino que también se encontraron otras evidencias muy comprometedoras para la familia. A estas alturas, los servicios de inteligencia de Eslovenia y sus socios británicos ya habían recabado información suficiente. La pareja tenía vínculos directos con la central rusa. De hecho, el Kremlin reconocería posteriormente que ambos eran agentes ilegales de sus servicios de inteligencia. Es decir, espías de élite entrenados para construir una vida falsa en países objetivos durante años y formaban parte de una red global al servicio de Vladimir Putin. Tras el arresto, la justicia eslovena imputó formalmente a Dulstev y Dulsteva por espionaje y falsificación de documentos, los delitos que componían el corazón de esa doble vida. ¿Y qué pasó con los hijos de la pareja? Bueno, eran chicos de 9 y 11 años. Ellos quedaron bajo una especie de custodia protectora, y esto era hasta saber qué pasaría con la pareja, qué decisiones tomarían respecto a la protección de los menores de edad, porque en definitiva eran nenes que en ese momento tenían 9 y 11 años, que no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando con sus padres, y hasta no resolver la situación con sus padres, no iban a liberarlos, pero no como presos, sino como una medida de protección frente a estos nenes menores de edad. Importa destacar que estos menores no sabían nada del verdadero trabajo de papá y mamá. Habían crecido creyendo que su familia era argentina, no hablaban una palabra de ruso y desconocían por completo la historia y el idioma del país de sus progenitores. Para protegerlos, las autoridades eslovenas tampoco les revelaron inmediatamente la verdad. Durante semanas, los chicos pensaron que sus padres estaban detenidos por algún problema migratorio o error, sin imaginar el trasfondo del espionaje. El caso se manejó con hermetismo mientras avanzaba la investigación. En Argentina, entre tanto, la noticia recién trascendió públicamente a fines de enero de 2023, causando obviamente estupor. 2 supuestos ciudadanos argentinos resultaban ser espías rusos capturados en Europa. Cuando la justicia eslovena confirmó la verdadera identidad de María Rosa Meyer Muñoz y Ludwig, que no eran argentinos, sino agentes rusos encubiertos, notificaron oficialmente a las autoridades argentinas. En abril de 2023 llegó al Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servine de Curía, un exhorto informando sobre la causa por espionaje y uso de documentos falsos contra el matrimonio infiltrado. Esto encendió las alarmas en nuestro país, porque ¿cómo pudieron 2 espías extranjeros obtener ciudadanía argentina y operar durante años sin ser detectados? La Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, y otros organismos locales quedaron en evidencia, porque toda la infiltración ocurrió bajo sus narices sin que lo advirtieran a tiempo. La justicia argentina inició una investigación propia por la posible supresión de identidad de los niños, que habían sido inscriptos con datos falsos, y por la eventual violación de la Ley de Inteligencia Nacional por parte de la pareja. Sin embargo, estas actuaciones no prosperaron mucho. Con los acusados fuera del país y bajo procesos en Eslovenia, la causa local quedó prácticamente en suspenso. Las fallas ya estaban consumadas y solo quedaba aprender de ellas. Más allá de eso, la Ley de Inteligencia Nacional no regula un apartado penal, no tipifica como delito lo que hicieron estos extranjeros, estos espías ilegales extranjeros, porque en el artículo 42 y 43 regula ciertas sanciones, pero en realidad es para el que participa en forma temporal o incluso permanente dentro de las tareas reguladas de dicha ley, o sea, agentes de inteligencia nacionales, no extranjeros. Es entonces que para mí, desde mi punto de vista personal, debería ser este inicio de tratativas en el Congreso para estipular una figura delictiva de estos agentes de espionaje ilegales extranjeros. En Ljubljana, mientras tanto, avanzaba la causa judicial contra Dulstev y Dulsteva. Frente a las pruebas contundentes reunidas en su contra, la pareja optó por cooperar para obtener un acuerdo. En julio de 2024, tras 1 año y medio detenidos, los 2 espías se declararon culpables de espionaje y falsificación documental ante un tribunal esloveno. La sentencia no se hizo esperar. Fueron condenados a ese año y 7 meses de prisión, equivalente al tiempo que ya habían pasado tras las rejas desde su arresto. Y el juez ordenó su expulsión inmediata de Eslovenia junto con sus hijos menores.
menores. Además, se les prohibió reingresar al país por al menos 5 años. En los hechos, la condena pactada abrió la puerta para resolver el caso fuera de los tribunales. Se preparaba un intercambio diplomático de prisioneros. Desde hacía meses, Rusia venía negociando con Occidente un canje amplio de detenidos y el matrimonio de agentes ilegales estaba en la lista prioritaria de Moscú. Su valor para el Kremlin era altísimo. Eran agentes altamente entrenados y su captura representaba un golpe simbólico. El propio Putin había seguido de cerca su situación. Según trascendió, incluso les hizo llegar mensajes de apoyo mientras estaban presos. Finalmente, el 1 de agosto de 2024 se concretó el canje internacional. 8 ciudadanos rusos detenidos en varios países occidentales, entre ellos Artyom Dulstev y Anna Dulsteva, fueron canjeados por 16 presos retenidos por Rusia, en el marco del mayor intercambio de espías y rehenes entre Moscú y Occidente desde el fin de la Guerra Fría. El intercambio se llevó a cabo en Ankara, Turquía, como punto neutral de encuentro. Una vez en libertad, la familia Dulstev al completo fue trasladada en avión privado a Moscú. Recién durante ese vuelo de retorno a casa, los padres decidieron comunicarles la verdad a sus hijos. Les explicaron que no eran argentinos, sino rusos, y que el apellido real de la familia era Dulstev. Tranquilamente podemos imaginar la indignación o el impacto que le generó esta noticia a los dos menores de edad, ¿no? Porque toda su vida era argentina, familia argentina, cultura argentina, idioma español, fe católica. Y de la nada los padres le dicen, no somos ni argentinos, ni católicos, ni latinos. Somos rusos. Rarísimo, pero real. Al aterrizar en el aeropuerto gubernamental de Vnukovo, a las afueras de Moscú, los esperaba una recepción digna de película. Vladimir Putin en persona los recibió con honores. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando el presidente ruso se acercó a la escalerilla del avión y saludó en español con un cálido buenas noches a los niños desconcertados. Los pequeños de 8 y 11 años, según las fuentes rusas, no sabían quién era aquel hombre que les sonreía, ni la magnitud del momento que vivían. De hecho, habían preguntado en el vuelo quién era la persona que los esperaría, ni siquiera conocían a Putin. Ahora lo tenían frente a frente, dándoles la bienvenida a un país que apenas empezaban a descubrir. La escena capturada por la televisión estatal rusa mostraban a la madre, Ana, estrechando la mano de Putin efusivamente y luego abrazándolo. El presidente entregó ramos de flores a ella y a su hija en un gesto paternalista, mientras el jefe del SBR, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergei Naryshkin, también les daba la bienvenida. La narrativa oficial rusa presentó a los Dulstev como héroes que regresaban al hogar tras cumplir con su deber patriótico. En una entrevista propagandística emitida días después, Anna Dulsteva relató cómo tuvo que anunciar a sus hijos en el avión que toda su vida anterior había sido una farsa. Le dijimos a los niños que somos rusos, que ellos son rusos y que nuestro apellido es Dulstev. Añadió que nunca les habían hablado en ruso y que hasta ella misma le cuesta hablar en su lengua materna, tras tantos años de sumersión en español. Artyom Dulstev, por su parte, expresó que lo más importante para nosotros es la familia, y la familia es nuestro país, reafirmando así su lealtad a Rusia. Agradecieron emocionados a Putin por no haberlos dejado solos y dejaron claro que seguirían sirviendo a Rusia en lo que se les requiera. Los nenes, aún adaptándose, empezaban a balbucear sus primeras frases en ruso ante las cámaras, mientras su madre los animaba en español. Así culminaba la odisea de la familia argentina, que nunca lo fue. Básicamente, esta situación expuso y marcó cómo durante tanto tiempo esta política migratoria argentina tan flexible podía generar, miren que tantos años de política migratoria laxa, recién en el año 2023 nos mostró qué consecuencias eventuales y reales podemos tener como país. Tener agentes extranjeros ilegales infiltrados en nuestra sociedad, y que el hecho de pensar de que no es importante su control o darle la ciudadanía a alguien o aceptar dicha documentación nos muestra posible negligencia, connivencia de los funcionarios y un sinfín de posibilidades fácticas, y que mientras que la ley no lo contemple como un delito puede seguir ocurriendo. Entonces está bueno abrirse al mundo, está bueno de alguna manera recibir gente de otros países mientras que cumplan con la ley, trabajen, paguen impuestos y no sean delincuentes, pero también es importante ser estricto con la normativa migratoria, porque se te puede infiltrar gente de espionaje, hacerte contrainteligencia y después atentar contra tu país, como por ejemplo ocurrió con la AMIA. Entonces es importante esa política migratoria porque puede evitar muchos problemas a nivel nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? Y un caso digno de película que ocurrió en la realidad. Nos vemos ahora sí en un próximo video. Chao. Dos jóvenes sonríen en un video, listos para embarcarse en un viaje laboral soñado. No son desconocidos. Martín Q y Nicolás Grossman, ex participantes de Gran Hermano, aparecen entusiasmados promocionando un programa internacional de empleo en Rusia, destinado exclusivamente
exclusivamente, escuchen bien, a chicas de 18 a 21.